A las 10 de la mañana, 12 minutos, hablamos de los narcocorridos. ¿Sabe usted qué es un narcocorrido y por qué está la polémica en México por cuenta de su posible prohibición? Los narcocorridos son estos espectáculos públicos donde se hace apología al delito y a la violencia, al narcotráfico puntualmente, a través, por supuesto, de las canciones, todas estas canciones que tienen mensajes relacionados con el narcotráfico. Esto se generó, lo que ustedes están viendo fue en México, cuando un artista se negó entonces a cantar en un concierto estos narcocorridos. La situación fue, por supuesto, bochornosa y lamentable. Y para hablar de este tema, lo que hay de fondo en esta problemática, vamos a saludar a esta hora a Fabiola Alanis, es presidenta de la Jucopo del Congreso de Michoacán. Fabiola, bienvenida. ¿Pronuncié bien todo? Qué pena con usted si no. No, lo hiciste de manera espectacular, porque no es tan sencillo deletrear los nombres particularmente de mi estado, de Michoacán. Entonces, bueno, encantada, María Camila, y gracias por la oportunidad de saludar a ese extraordinario pueblo de Colombia. A usted, Fabiola, gracias por acompañarnos. Expliquémosle a la audiencia colombiana que no está tan relacionada con esta problemática, qué es lo que está pasando en México con los narcocorridos, que pensamos que pues era algo ya muy normalizado, ¿no? Especialmente en muchos estados mexicanos con estas problemáticas. Sí, en particular los narcocorridos, pero en general todas aquellas expresiones artísticas que hacen apología de la violencia. Hay todo un debate, por supuesto, que genera polémica, porque como es natural, este tipo de expresiones artísticas, pues tienen también de repente una base social, y hay digamos, una expresión con la que se identifica. Particularmente se identifican los jóvenes. Por ejemplo, la UNAM realizó un estudio en donde detalla cómo el 63% de los jóvenes, las y los jóvenes de la zona rural de nuestro país, identifican narcocorridos con el concepto éxito. Entonces, sí hay, digamos, toda una parte cultural que atraviesa esta polémica, pero que pues definitivamente es necesario atender preventivamente y garantizar que lo que se promueva es una cultura de la paz, y no una cultura, digamos, de la violencia. Ya hay antecedentes en países como Alemania, como Francia, incluso en Colombia. Se ha demostrado que poner candados, este tipo de expresiones que son apología del delito, puede equilibrar, ¿no? La libertad artística con la protección social. O sea, no se prohíben géneros musicales, sino contenidos específicos que incitan a la violencia o a la discriminación. Y por eso, particularmente en el estado de Michoacán, que ha sido el epicentro, digamos, de de algunos hechos que han marcado, digamos, la presencia del crimen organizado. Esto es particularmente importante para nosotros. La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, también ha manifestado la necesidad de debatir este tema y de combatir todo aquello que haga efectivamente apología del delito. Sí, presidenta, pero aquí el punto es más, y la polémica se dio aquí en Colombia, de hecho hace muy poco, con artistas también, no con el tema del narcotráfico, sino de la sexualización de menores, y nos preguntábamos cuál es la delgada línea entre que se promueva una cultura más sana, en la que hablemos de temas mucho más relevantes y sanos para el desarrollo de nuestra sociedad, y la parte legal, la prohibición. ¿Qué es lo que está pasando en México en ese sentido? ¿Finalmente se hará una prohibición estatal a los narcocorridos? Hay una iniciativa, entiendo que en los siguientes días la dará a conocer, la promulgará el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en donde se señala de manera contundente que no se va a permitir toda aquella expresión
que contribuya, digamos, o que haga apología del delito, de la violencia y todo esto que nos ha dañado como sociedad. Hay un debate nacional, pero también hay en el artículo 6 de la Constitución garantizada la libre manifestación y la expresión de las ideas siempre y cuando estas no dañen, digamos, a terceros, siempre y cuando estas no hagan precisamente apología del delito. Entonces, sí está garantizado en el texto constitucional y en el caso de Michoacán en el 190, 192 de nuestra Constitución, pero siempre promoviendo, digamos, la prevención de cualquier acto, de cualquier manifestación artística o no, que promueva o que haga alusión a actos de violencia, particularmente los narcocorridos. Ya ha habido hechos acá muy sonados, ¿no?, sobre la prohibición de algunos eventos musicales y también sobre el impedimento a contratar este tipo de artistas que hacen apología del delito, pero también que promueven a determinados personajes vinculados con organizaciones criminales. Presidenta Fabiola, pero ustedes son conscientes desde esta Junta de Coordinación Política que prácticamente es como ilusorio y casi que un sueño que muchas sociedades tienen en mente, el poder lograr que no se haga apología a este tipo de delitos en su música. Suena un poco, sí, quizás ingenuo esperar eso por parte de los artistas que ya lo tienen arraigado y que funciona en una industria que deja miles de millones de pesos y de dólares a través de la apología a este tipo de delitos. Sí, realmente es un desafío mayúsculo. En sí mismo, la atención del fenómeno de la violencia para nuestra región latinoamericana y del Caribe, y particularmente para nuestro país, es uno de los desafíos más importantes, que es la atención y la prevención de la violencia. Cuando uno pregunta, y en la mayoría de las encuestas que se han hecho públicas, cuando uno le pregunta a la sociedad cuál es el principal problema que, con el que se siente, ¿no?, el problema que socialmente lo siente como más agudo, se habla de la violencia, ni siquiera desempleo, ni siquiera crisis, ni siquiera pobreza, ni siquiera educación, no. El asunto de la violencia atraviesa, digamos, el ánimo de la gente, la necesidad de atenderla, de prevenirla, de combatirla. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un papel extraordinario. Hay cifras que señalan cómo en los primeros meses de su administración ha bajado sustancialmente el número de homicidios dolosos, y hay un énfasis muy importante en la atención, por ejemplo, en que no queden impunes los delitos que afectan particularmente a las mujeres. O sea, si hay una política de Estado orientada a la atención, prevención del delito, a cada vez más, ¿no?, garantizar que la seguridad venga a instalar en la sociedad como algo, o como una aspiración legítima que tenemos como ciudadanos. Entonces, sí es un tema, y esto abona. Incluso la presidenta dio a conocer hace algunas semanas una iniciativa que es una alternativa, digamos, de promoción de la cultura con otra perspectiva orientada a los jóvenes, con concursos Claro. para la elaboración, digamos, de algunas iniciativas que promuevan otros valores, que promuevan la Desde cultura de las la paz. bases. Exacto, exacto. Entonces, Presidenta Fabiola, la invito, antes de continuar con esta entrevista, a que pongamos en contexto a los usuarios que nos ven a esta hora sobre lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Esto fue lo que dijo. No prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia contra las mujeres, o de ver a una mujer como un objeto sexual. Entonces, nuestra posición personal, más allá de lo que haga cada municipio o cada estado de la República, es ir construyendo pues este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia. Presidenta Fabiola, hablando un poco de ya la prohibición que buscan en su estado puntual, ¿es no a la música, sino a los eventos donde se canta, como tal al concierto? ¿A qué apunta la prohibición? Eso, a que no se difundan estos mensajes
y que se pueda de alguna manera promover una cultura diferente, por ejemplo. A la música, entonces, es decir, desde el momento que se escribe. Exacto, exacto, ¿no? El narcocorrido, Presidenta, perdón, la interrumpo, por definición, ¿es el evento o es la canción? Pues yo digo que son las dos cosas, porque acá ha habido un par de actos en donde aparecen personajes que presuntamente están ligados con el crimen organizado en pleno espectáculo. Entonces eso fue lo que detonó la necesidad de hacer algo desde Michoacán, porque pues al final no quiere decir que sean actos de censura. O sea, habría que preguntarle a una madre que perdió a su hijo por imitar letras de violencia si esto es censura o es prevención. El verdadero arte dignifica, no destruye. Y pues Michoacán está en la ruta de mejorar las condiciones de seguridad para la población y las y los jóvenes, como bien lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata de censurar, se trata de promover una cultura de la paz. Puntualmente, Presidenta Fabiola, ayúdenos a entender qué fue lo que pasó, es decir, por qué estalla la polémica. Estábamos viendo esas terribles imágenes de esos enfrentamientos en ese concierto. Lo que pasó fue una negativa de un artista a cantar los narcocorridos, esa música que hace apología al delito del narcotráfico. Sí, y también otros en donde, al contrario, quienes estaban participando, los integrantes, digamos, de estas bandas, cantaron narcocorridos y presentaron la imagen ahí de un presunto líder de una célula criminal en México. Es que ese también es el problema, ¿no? Lo que usted nos estaba mencionando, que es el escenario propicio para que los narcos, estos delincuentes, lleguen, se sienten, disfruten el momento y escuchen su música, y eso crea un ambiente propicio a las drogas, a la violencia y a otros delitos a su vez, ¿no? Y a la cultura de la violencia, fomentar la cultura de la violencia y a dejar sin opciones viables, sin futuro a las y los jóvenes, promoviendo, digamos, esta apología del delito como si fuera la opción para ellos, y no es así. No podemos resignarnos a que se imponga o a que se establezca o a que se quede, digamos, esta cultura que no promueve valores, digamos, acordes a nuestra sociedad, sino una cultura de guerra, una cultura de enfrentamiento, una cultura de violencia que nada favorece a la sociedad. Pues es Fabiola Alanis, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, que muy amablemente nos regala su tiempo a esta hora para explicarnos esta polémica alrededor de los narcocorridos. Presidenta Fabiola, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, María Camila, y un saludo y un abrazo fuerte para el pueblo de Colombia.